¿Cuál es la parte más importante de una presentación? Y no es una pregunta retórica. El principio, muy bien, pero acotando un poquito más, el minuto 1. ¿Por qué el minuto 1? ¿Por qué es el primer impacto? ¿Quién da más? Por la primera impresión. ¿Quién da más? Generar interés. ¿Quién da más? ¿Perdón? Correcto. La primera parte, ese primer minuto. Sencillamente porque es en ese momento que el público decide si acaso molestarse por dejar de mirar el móvil. Molestarse en dejar de mirar el móvil. Ahora, te pido que pienses en tu película de acción favorita. ¿Qué ocurre en el primer minuto de una película de acción moderna? ¿Qué más? Se arma la de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Sangre. Bueno, ocurren explosiones, persecuciones, peleas y cualquier otro truco de Hollywood que en el fondo lo que busca son dos cosas fundamentalmente. Por uno, pegarte a la butaca con superglue de ser posible. Y en segundo lugar, dejarte muy claro de qué va la película. Lamentablemente, sean oscarizables o buenas películas, no tenemos muy claro en realidad cómo funciona. Porque las películas de acción, si bien lo que hacen es captar la atención del público de forma inmediata, haciendo que dejemos todo lo otro en un segundo plano, cuando hacemos presentaciones no recurrimos a esas películas de acción. Y en cambio, hacemos cine de barrio. Cine de barrio. Y iniciamos nuestras presentaciones más o menos de esta manera. Hola, me llamo Sebastián, soy asesor de comunicación, quiero dar las gracias a Marc y a BNI por la acogida, a todos vosotros por estar aquí, a mi mujer por no haberse puesto de parto y así sucesivamente. Tú, que estás escuchando este hipotético inicio de presentación, cuando escuchas esto, desconectas e inmediatamente sí que vuelves al chat de amiguetes de BNI y comienzas a despotricar sobre mí. ¿Por qué? ¿Has perdido la atención? No es relevante para ti en ese momento. ¿Qué más? Estamos a viernes, funciona también. ¿Estás aburriendo? Desconectas por una... Soy un cansino. Desconectas por una cosa fundamental y es que la gran mayoría de presentaciones comienzan así, a los cine de barrio. Y como la gran mayoría de presentaciones son unos auténticos tostones, más doloroso que hacerse el harakiri, asocias una cosa con la otra y en tu cabeza se acaba la función. Comenzar una presentación así es esto, hacer cine de barrio, que es anticuado, poco trabajado, demasiado visto. ¿Cómo presentas tú? ¿Cómo inicias tú tus presentaciones? ¿A lo Alfredo Landa, con todos mis respetos, o a lo Jackie Chan? Para ser capaces de diferenciarnos de la competencia a la hora de hacer presentaciones, en ese primer minuto lo que tenemos es que tener muy claro eso. ¿Qué vamos a decir durante ese primer minuto? Os voy a dar 3 trucos, 3 secretos, que ya no son tan secretos, que se utilizan muchísimo en el mundo de las presentaciones, que os permitirá conseguir esa ventaja competitiva en ese primer minuto, en esa primera frase y poder destacar ante el resto de la gente. Para ello vamos a suponer que tu producto es una aplicación móvil para viajes donde los turistas lo que hacen es encontrar los lugares de moda a lo que va la gente local. Primer truco, pregunta retórica. ¿Has pensado alguna vez lo divertidas que serían unas vacaciones si en vez de ir con el guía turístico vivieras una experiencia 100% local? Mientras que el hola, me llamo Sebastián, no marca ningún camino, la pregunta retórica marca ese camino. La pregunta retórica pone un tema sobre la mesa y hace que la gente comience a reflexionar. Segundo truco, mini historia. En el año 2002 hice mis primeras vacaciones solo. Cansado del típico viaje organizado, de la pulserita, de todo incluido, decidí que quería vivir una experiencia realmente local. Experimentar aquello que viven las personas residentes en ese lugar en el que solo yo voy de paso. Sin darme cuenta, terminé en el barrio más peligroso de Bogotá. Y ahí comenzó la experiencia más flipante
que he vivido jamás. Mientras que el hola, me llamo Sebastián, no aporta ningún tipo de valor. Con una mini historia contextualizamos el inicio de nuestra presentación y además aportamos algo personal, algo nuestro, que hace que el público se meta dentro de nuestra vida y haya una conexión más sencilla. Las historias funcionan muy bien cuando son cortas y van al grano, pero no funcionan en todo tipo de presentación. Si tienes que anunciar un ERE, por favor, no cuentes cuentos. Si vas a la segunda ronda frente a un potencial inversor, este señor o señora lo que quieren son datos concretos de tu operativa y de tu plan de acción en general, plan de negocios, con lo cual tampoco cuentes historias. Pero en las demás presentaciones, prácticamente todas funcionan y funcionan muy bien, siempre que sean cortas y vayan al grano. Y tercer truco, una frase llamativa. Hay más estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de México que habitantes en toda la isla de Menorca. Mientras que, hola, me llamo Sebastián, es una frase insulsa por mucho cariño que me pueda tener a mí mismo, cuando utilizamos una frase llamativa, una frase controversial, sorprendemos. Sacamos a la gente de equilibrio y se despierta la curiosidad. Cuando comenzamos de esa manera, con una frase potente, auguramos más sorpresas dentro de nuestra presentación y eso de por sí hace que la gente preste atención durante más tiempo. Estos tres trucos, la pregunta retórica, la mini historia, la frase llamativa, funcionan muy bien para comenzar de manera impactante en esa primera frase y funcionan muy bien de manera individual, pero también en conjunto. Podemos comenzar con una pregunta retórica o con una frase e inmediatamente después pasar a la mini historia. Esto tendrá aún mayor impacto. Pero ojo, esto funciona muy bien solamente cuando estos recursos son relevantes a nuestro tema central y cuando vamos al grano inmediatamente después. Claro, la típica pregunta que surge cuando hablo de estas cosas es ¿y cuándo doy las gracias? ¿Cuándo me presento? ¿Cuándo hago estas típicas cosas, formalidades que me piden o que hace todo el mundo, que tengo que hacer yo también? Nadie ha dicho que las tiene que decir en la primera frase. Puedes decirlo en la frase 2, puedes decirlo en el párrafo 2, puedes decirlo en el minuto 2. Dilo cuando tú quieras, pero ten muy claro que la primera frase es lo que te permitirá sorprender al público, sacar la cabeza por encima del resto de la gente de las presentaciones de cine de barrio que hay a día de hoy y generar esa atención que te ganará el primer minuto. ¿Cuál es la segunda parte más importante de una presentación? El final. El minuto 2, correcto. Si estamos hablando de atención, la segunda parte más importante de una presentación es el minuto 2, porque en ese momento la persona a la que cuya atención has captado en el minuto 1 decide si realmente escuchar lo que tienes que decir. Recuerdas, ha habido un bombazo y han hecho así. Ahora tiene que decidir si van a escuchar lo que vas a decir. Y claro, si bien esa gran explosión funciona muy bien en una película de acción, para que a esa película de acción le puedan dar un Oscar, tiene que tener una trama, un guión bien trabajado. En una presentación pasa algo muy parecido. En ese primer momento, bombazo, captas la atención de la gente, pero ¿cómo mantienes la atención del público? Dándole una razón de peso para seguir escuchando. Tras ese primer minuto, en el que has captado la atención de la gente, toca ir al grano, ir al tema y contestar la primera pregunta que pasa por la cabeza de la gente. ¿Qué voy a ganar yo con esta presentación? El what's in it for me de los americanos, de los ingleses. Para ser capaces de contestar a esta pregunta tenemos que abstraernos de nuestra propia realidad y verla de una manera más global, donde estamos fuera de nosotros y podemos ver con unos ojos más objetivos las necesidades reales del público. Porque de otra manera no podemos. En ese primer momento en el que el público se está preguntando aquello que podemos ofrecerle, nosotros lo que vamos inmediatamente es a la segunda diapositiva de todas las presentaciones, o casi, de trabajo, sobre nosotros.
sobre nosotros, donde lo que buscamos es decir lo buenos, bonitos y no particularmente baratos que somos como empresa. Claro, en esta diapositiva cabe cualquier cosa que tenga que ver con sobre nosotros, desde la fecha en la que el fundador puso el primer bloque de cemento en la sede central, hará ya 73 años, el listado de certificaciones de calidad con la que cuenta la empresa y nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa, por decir algo. En ese momento, como ponente, no nos damos cuenta de que lo único en lo que está pensando el público es en qué va a ganar con nuestra presentación y que lo último que le importa es el ponente y la empresa a la que representa. Y aún así, después del sobre nosotros, decimos cosas como: hoy me gustaría que entendierais tal cosa. Hoy necesito que prestéis atención porque tal otra. Hoy quiero que aprendáis a utilizar tal herramienta por no sé qué. Quiero, necesito, me gustaría. ¿A ti qué te importa lo que yo necesito? ¿A ti qué te importa lo que yo quiero? ¿A ti qué te importa lo que a mí me gustaría? Eso me importa a mí, porque lo que te importa a ti es aquello que tú quieres, aquello que tú necesitas. Te voy a decir un secreto. Los humanos por naturaleza somos egoístas y egocéntricos. Pero, un secreto, llevo 6 años intentando escondérselo a mi mujer. Como somos egoístas y egocéntricos, esto quiere decir que lo único, o por lo menos lo primero en lo que pensamos siempre es aquello que nos afecta o que nos aporta de manera individual, de manera directa. Y si no somos capaces de entender cómo tu presentación nos aporta de manera individual y directa, es que directamente no nos interesas. No nos interesa. Si no encajamos tus certificaciones ISO dentro de nuestra escala de necesidades, escala de prioridades, da igual que tengas el 9002, que tengas el 14001 o el 18034 si existiera, porque no nos interesa a priori. Al menos no en ese momento, que nos estamos preguntando qué vamos a ganar nosotros con esta presentación. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer como ponentes para, luego de haber captado la atención del público en ese primer minuto, mantenerla a partir del minuto 2? Pues dejarle muy claro cuál es el beneficio exacto que va a obtener con mi mensaje, con aquello que yo le estoy contando. Si volviésemos, por ejemplo, al ejemplo de la app, podríamos decir en el minuto 2 algo como: en los próximos minutos vas a descubrir cómo vivir una experiencia completamente local en cada uno de tus viajes, estés donde estés, para que vayas a los lugares de moda, comas en los restaurantes más ricos y evites siempre el típico sablazo que nos han pegado a todos como turistas. Cuando el público entiende que mi mensaje gira en torno a sus necesidades y no a las mías, inmediatamente hace ¡cling! Esto puede ser interesante, déjame escucharlo un poquito más. ¿Cuál es la tercera parte más importante de una presentación? Si la primera ha sido el minuto 1, si la segunda ha sido el minuto 2, la tercera es el minuto 3. Correcto. La tercera es el minuto 3 porque la atención es volátil y tenemos que trabajar en mantenerla todo el tiempo de nuestra presentación. Imagina un depósito de combustible donde aquí está lleno y a medida que haces kilómetros se va gastando. Lo llenas de nuevo, haces kilómetros, se va gastando y así sucesivamente. Pues lo mismo pasa con la atención de la gente cuando hablamos en público. Tenemos que ser capaces de regenerarla a medida que vamos presentando. Pero volvamos un poquito atrás. En el primer minuto has soltado ese bombazo que ha captado la atención de la gente. Bien. En el segundo minuto le has dejado muy claro cuál es el beneficio que va a obtener con la presentación y, por tanto, aseguras ese segundo o tercer minuto de atención. Bien. Pero hay un problema. El móvil seguirá vibrando. Levanta la mano si te ha vibrado el móvil en los últimos 20 minutos. Escuché uno que en realidad no vibró, pero habrá vibrado algún otro en el último rato. Independientemente del móvil, el aire estará muy frío o la calefacción muy caliente, te darán ganas de ir al baño,
te dará sed, habrá murmullo en el ambiente y un montón de distracciones adicionales que lo que hará será complicar el mantener la atención de la gente durante toda nuestra presentación. A eso le sumamos que, aunque te llame muchísimo la atención un mensaje, te interese muchísimo el tema, eres incapaz de prestar atención durante más de 15 minutos de manera indivisible si no ha habido algún tipo de cambio. Por eso en TED.com, la plataforma en la que se publican charlas, conferencias que se hacen en todo el mundo, las conferencias no suelen durar más de 18 minutos, porque a partir de cierto tiempo la atención cae en picado, incluso en públicos entregados, como este público, por supuesto. Marta Romo, en su libro Entrena tu cerebro, dice que al cerebro le gusta aquello que cambia, le gusta el movimiento, no le interesa lo monótono. De hecho, si hay un ruido constante y lo escuchamos durante un largo periodo de tiempo, varios segundos, no hace falta mucho más, terminamos acostumbrándonos. Y algo similar pasa con los malos olores leves, porque si tienes alrededor a alguien que lleva 4 días sin ducharse, a eso no te vas a acostumbrar. Pero los malos olores leves de los que hablaba nuestro amigo Tobías, te terminas acostumbrando. Pero el cerebro lo que no es capaz es de mantener la atención de manera indivisible, atenta, cuando algo es completamente lineal. Y aún así, las presentaciones de trabajo no dejan de ser de esta manera. Durante 30, 45 minutos el ponente habla en el mismo tono, en el mismo ritmo y pasa diapositiva tras diapositiva con texto, con imágenes, con muchísima información y pim, pam, hasta que te explota la cabeza. Típica presentación de trabajo. ¿Qué podemos hacer entonces para mantener la atención de la gente durante el resto de nuestra presentación, sabiendo que en la gran mayoría de los casos vamos a hablar durante más de 15 minutos? Servirles un menú de degustación. Levanta la mano si has comido alguna vez un menú de degustación. ¿En qué consiste un menú de degustación? Correcto. Te sirven un primer plato con un bocado pequeño, te lo comes, qué rico, y te quedas con ganas de más. Te retiran el plato, te traen un segundo plato con algo también pequeño, te lo comes, qué rico, te quedas con ganas de más de ese y del anterior. Te retiran el plato, te traen un tercer plato con algo también pequeño, te lo comes y os habéis quedado con la copla. Y así 7, 15, 20 platos, según el restaurante al que vayáis. Claro, en un buffet libre, donde nos ponemos hasta arriba de cualquier cosa y donde es muy fácil aburrirse porque hay mucho de todo, no ocurre esto. En cambio, en un menú de degustación, el restaurador lo que busca es jugar con la expectación de la gente, del comensal, y mantenerlo en una montaña rusa de sabores. Y eso exactamente es lo que queremos lograr nosotros cuando hacemos una presentación frente a la gente. Mover a las personas, mantenerlas en esa expectación. En lugar de hablar solamente de teoría durante un largo periodo de tiempo, queremos incorporar nuevas cosas, nuevo contenido y nuevas maneras de sacar ese contenido. Y os voy a dar 3 secretos, 3 trucos muy sencillos que os permitirán hacer esos cambios para ayudar al cerebro a que siga prestando atención y que no desconecte en todo el transcurso de vuestra presentación. El primero, demostración. No solo le cuentes el qué, muéstrales el cómo. El dios de las demostraciones era Steve Jobs. En sus presentaciones de productos sacaba el iPod, el iPhone o uno de sus grandísimos ordenadores y comenzaba a utilizarlo enfrente de todo el mundo, en directo y en vivo, y a todo color. Si lo que estás vendiendo es un producto, pues tráelo a tu presentación, muéstralo, que la gente vea cómo funciona, que lo pueda tocar. Si no tienes un producto, por supuesto, tendrás que tirar de otros recursos. Muestra un vídeo, suelta ejemplos con frecuencia, habla de casos de éxito. Lo importante es encontrar un punto de referencia que permita a la gente entender lo que hay detrás de la parte teórica de tu presentación, de tu producto, de tu proyecto. Segundo, emoción. No le hables solo al cerebro, háblale también al corazón. Dicen que la memoria es emocional. Y el claro ejemplo de esto es, si te pregunto qué estabas haciendo a las 10 de la mañana del martes pasado, probablemente no seas capaz de decírmelo. Pues la semana anterior. Si te pregunto lo que estabas haciendo
En el momento en el que te dijeron hace 14 años que cayeron las Torres Gemelas, muy probablemente lo recuerdes más rápido de eso que estabas haciendo el martes pasado a las 10 de la mañana. Yo estaba en un examen de matemáticas 5 en la universidad y me copié por primera vez en mi vida. Sí. La emoción ayuda a que la gente recuerde fácilmente aquello que estamos contando durante nuestra presentación. ¿Cómo incorporar emoción dentro de la presentación? No hace falta ponerse a llorar, no hace falta comenzar a hacer un baile ni traer un payaso. Puedes mostrar imágenes potentes que apoyen a tu mensaje. Puedes contar una historia relevante, una historia preferiblemente que hayas vivido tú, pero fundamentalmente habla con pasión, con entusiasmo, como si estuvieras hablando a tu mejor amigo, porque esto se contagia y rompe con la monotonía de las típicas presentaciones de trabajo en las que nos mantenemos en el mismo ritmo, en el mismo tono y que sufrimos todas las semanas. Finalmente, interacción. Evita el monólogo, busca la conversación. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Preguntas en las que buscas que la gente conteste. Cuando buscamos que la gente conteste, ya sea de palabra o con algún tipo de acción, como levantando la mano, conseguimos esa variación, conseguimos regenerar la atención por dos razones. Primero, cambiamos el ritmo, porque si hacemos una pregunta en la que la otra persona habla, yo dejo de hablar y esa otra persona comienza a hablar. Inmediatamente, quienes no estaban escuchando muy bien se dan cuenta de que algo raro ha pasado y vuelven a prestar atención. Pero en segundo lugar, cuando hacemos una pregunta a una persona que tenemos cerca, ¿cómo te llamas? Rafael. Si yo le hago una pregunta a Rafael, es muy probable que la gente que tiene alrededor inmediatamente se ponga alerta porque existen grandes posibilidades de que yo le haga otra pregunta a una de las personas que tiene cerca. ¿Verdad que sí? Correcto. El asunto es que independientemente de cuáles de estos recursos utilices, en el transcurso de tu presentación, busques ir cambiando el ritmo, ir cambiando la manera en la que vas presentando, para que el cerebro se dé cuenta de que tiene que seguir prestando atención, para que puedas regenerar esa atención. En la medida en la que vas cambiando de forma consistente dentro de tu presentación, la gente sentirá que está metida dentro de una montaña rusa y al estar en esa montaña rusa no se va a aburrir en ningún momento o muy poco y te prestará atención más fácilmente.